Un saludo especial a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguimos con las actividades de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El día de hoy le damos la bienvenida a la Facultad Seccional Duitama. Vamos a estar haciendo la presentación de sus publicaciones editoriales con el sello editorial UPTC. Vamos entonces a darle la bienvenida a las autoras del libro Tras las huellas del ciberbullying. Los autores son Araceli Forero, Alberto Ramírez, Yesira Dorantes, Marta Jiménez, William Álvarez, Claudia Ramos, Ronald Toro, Diego Gutiérrez, Jennifer Gerena, Mónica Cristancho y Ángela Pinzón. Pero dejemos que sean los mismos autores quienes nos cuenten un poco acerca de su libro y quienes nos digan para quién va este libro, cuál es la población y cuál es el alcance. Así que bienvenidas a este espacio. Bueno, muy buenos días a todos mis compañeros, en especial de la Facultad Seccional Duitama. ¿Está funcionando? ¿Está funcionando, doctora? Deseo comentarles que este libro fue el producto de las investigaciones que se hicieron en la maestría en TIC aplicadas a la educación y se vincularon también dos autores mexicanos, quien me acompaña, la doctora Yesira. Y creo que es mucho el camino que nos queda para recorrer e investigar en este campo y espero que sigamos en unión con México en este tipo de investigaciones. La verdad, esta novedosa problemática que acoge a los niños escolares es algo que tenemos que seguir estudiando, en especial profundizar en los tratamientos y formas de dar frente a esta problemática. Doy la palabra a la doctora Yesira. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles. Y bueno, agradezco a todas las autoridades por esta gentil invitación de participar en este relevante evento que fortalece nuestras universidades y teje lazos de colaboración entre dos países hermanos, México y Colombia. Para mí representa un viaje de logros, de éxitos, y para todos los colegas que estamos escribiendo esta hora del ciberbullying, hallazgos, tras las huellas del ciberbullying y experiencias de investigación. Y en efecto lo que estamos presentando son resultados de diferentes investigaciones que se han realizado tanto en México como en Colombia, en donde mostramos cuál es la problemática del ciberbullying. El ciberbullying es la violencia en las redes sociales, de cual los estudiantes de diferentes niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, la universidad, incluso el nivel de posgrado, se están viendo afectados a través de las redes sociales, en donde existen comentarios, insultos, humillaciones, vejaciones, hay una difusión de fotografías, de videos, de contenido íntimo, y todo esto son delitos cibernéticos, son delitos de los cuales ya puede haber incluso una pena, una denuncia penal, porque pues bueno, se está atentando con lo que se denominan los derechos humanos de las personas, los derechos de los estudiantes, y el ciberbullying particularmente su peculiaridad es que se ejerce entre iguales. ¿Qué significa? Estudiantes del mismo colegio, centro educativo o institución. Y bueno, todo lo que puede parecer como una broma, un juego, algo que causa risa, se convierte en una amenaza, en un insulto, en una agresión dirigida hacia hombres y mujeres. Desafortunadamente los datos, tanto a nivel nacional, internacional e incluso las políticas internacionales señalan que son las mujeres quienes más dañadas se encuentran bajo la violencia en las redes sociales. No son las mujeres quienes reciben mayores números de amenazas, acosos, hostigamientos por las redes sociales, y las principales fuentes en las cuales se ejerce esta violencia son las redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram. En Colombia apareció el dato de TikTok como algo que predomina en Latinoamérica. Y bueno, lo que queremos hacer nosotros desde las instituciones educativas es fomentar un uso adecuado, correcto, de estas redes sociales, y bueno, también dar cuenta que como producto del ocio, el ocio hay que dirigirlo hacia lo que se denomina actividades lúdicas, actividades recreativas, formar y fortalecer algo que Bourdieu en términos de capital cultural ha denominado cómo nosotros dirigimos a los estudiantes
a que vayan y asistan a teatros, museos, galerías, museos de antropología. Todo ello alimenta este capital cultural, fortalece el cambio de pensamientos, de prácticas, de representaciones sociales y por supuesto modifica las conductas. Entonces creo que tenemos una labor muy grande para evitar que las redes sociales sean el medio por el cual se violenta, y recordemos algo importante, que es donde se esconde, se muestra otra cara, se trabaja bajo un perfil apócrifo. Y evidentemente nosotros podemos ver a estudiantes de 10 bien vestidos, con su uniforme, con perfume, una persona bien portada, pero cuando está al otro lado del dispositivo, el celular, el smartphone, la computadora, puede convertirse, y en términos así lo dicen los autores, como la persona más ruin y cruel capaz de destrozar a los demás. Entonces es una labor que tenemos que hacer con conciencia. Aquí hacemos un libro donde juntamos justamente resultados de investigación de carácter científico, donde es aplicado a través de entrevistas, grupos focales, aplicación de cuestionarios, de diferentes técnicas de investigación, y los resultados pues, nos llevan a dar cuenta de cómo el fenómeno está creciendo, está incrementando, y otro elemento también importante es que lo sustentamos con conceptos teóricos y metodológicos, lo cual le da esta validez y rigor científico. Nosotros los invitamos a que lean este libro, que está constituido por 7 capítulos, y bueno, nos es muy valioso y muy importante mencionar que estos capítulos están divididos de la siguiente forma: bases y conceptos acerca del ciberbullying, implicaciones psicológicas del ciberbullying, porque si nosotros pensamos que no hay ningún efecto, esto no es así. Hay daño psicológico, emocional, ganas de abandonar la escuela, y cuando un alumno no termina sus estudios, quiere decir que la universidad, la escuela o el centro educativo no hizo lo necesario para detener estos problemas de violencia que se ven afectados el público estudiantil. El siguiente capítulo es prevalencia y características del ciberbullying, un estudio desde la perspectiva social y psicológica. El siguiente, orientación docente para afrontar situaciones del ciberbullying a través de una herramienta de las tecnologías de la información y la comunicación. Análisis comparativo, eficacia de métodos de prevención del ciberbullying, los estudiantes como agentes activos de prevención del ciberbullying, y las familias y su influencia en el ciberbullying. Y en ese sentido lo que queremos es dar cuenta que resolver el problema de la violencia en las redes sociales es una tarea compartida de todos: estudiantes, profesores, autoridades, padres de familia y la sociedad, porque lo que queremos es una sociedad que no esté dañada, una sociedad que no sufra, una sociedad en la cual nosotros somos el reflejo de ella, pero también queremos hablar de una sociedad educada, y un país educado, un país con buenos comportamientos, buenos modales, buenas conductas en cualquiera de los medios, tanto cara a cara como a través de las redes sociales, habla de un país potente y poderoso. Y creo que nosotros tenemos todas las capacidades de lograr formar estudiantes educados, con carácter, pero también que tengan un buen uso adecuado de las redes sociales en cualquiera de los dispositivos, medios o plataformas que ellos estén utilizando. No sé si desea agregar, doctora, algo más, pero esto es lo que compila nuestra obra, y la hemos hecho con mucho cariño, con mucha calidad, con un cuidado y rigor metodológico, científico, y bueno, es para todos ustedes, que pueda ser compartida en los diferentes centros e instituciones educativas. Muchas gracias. No, para comentar y cerrar ya, es decir que este es una revocación, un primer inicio, pero el trabajo de investigación y de acción inmediata con los estudiantes, con los niños, con las familias, con las instituciones, con los profesores, es un camino por andar. Hay mucho por hacer en este campo. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a nuestras autoras, a quienes les agradecemos inmensamente, una de ellas de la Universidad Veracruzana, así que bienvenida a Colombia. Muchas gracias por todo este intercambio académico con nuestros autores colombianos también. Bienvenida a Colombia. Damos ahora la bienvenida a nuestros autores Luis Guillermo Díaz Monroy y Lady Rocío León Dávila, quienes van a hablarnos un poco acerca de su producción académica en relación con el libro Modelamiento Estadístico de Datos, Regresión. Así que le damos la bienvenida para que sean ellos quienes nos cuenten y nos digan un poco acerca del contenido de este libro, cómo está estructurado y a qué público se dirige. Bienvenidos.
Espérate que las presente. Pues si quieres empiezo por lo que es la de la UPTC, pero solo te refiero. O empieza. ¿Sí? ¿Ya? ¿Le vas a hacer zoom? O así. Bueno, dale. Bueno, muy buenos días para todos, pues agradecerles el espacio que nos brindan para pues mostrar, compartir este trabajo que ha sido fruto desde hace varios años, que pues en este caso pues ya es modelamiento estadístico, regresión. Estamos en esta primera parte de este libro que quisimos llamar pues tomo 1, es la primera parte en regresión. Viene entonces luego un complemento a este libro. Entonces pues quisiera darle la palabra aquí al profesor Luis Guillermo Díaz, quien ha sido pues una de las personas pues muy importantes para el desarrollo de este libro y el contenido. Muchas gracias, mi compañera Lady, colega, y con quien venimos trabajando ya hace un buen número de años, desde su tesis de maestría hasta 2 libros que aprovecho para agradecerle a la UPTC por su último apoyo en el segundo. Modelamiento estadístico, pues uno encuentra la palabra modelo, ¿cierto?, en arquitectos, entonces pensamos en una maqueta, que es una réplica de lo que en realidad va a ser un puente o un edificio, un conjunto residencial, una carretera. En matemática hay modelos matemáticos, en una palabra ya muy utilizada en el ámbito del cine, de la música en general, de los artes. Un modelo es como una persona que exhibe unas prendas y se considera como un prototipo de vestimenta, ¿no? Hay modelos de autos y en estadística pues hay un modelo estadístico que implica tomar un conjunto de variables para de alguna manera dar respuesta a la pregunta de siempre en ciencias, causa-efecto, que está asociado con una variable, llamémosla variable respuesta o dependiente, y un conjunto de factores o variables independientes. Allí nos metemos en un problema epistemológico, filosófico, de si desde el modelamiento estadístico vamos a dar respuesta a causa-efecto. Eso lo dejo ahí en el ambiente. Nosotros hablamos de que hay posible asociación, hay posible dependencia. Y sobre eso hay muchos ejemplos, incluso jocosos, de mirar a ver si las cigüeñas tienen que ver con el nacimiento de los niños, si la altura de los edificios tiene que ver con la potencia sexual de las personas. Es decir, podemos buscar ejemplos de todo tipo, chistosos y muy serios. Al ingeniero le interesa ver la temperatura de la máquina, con qué está asociada, con la viscosidad del combustible, con el refrigerante, con el sitio donde está puesta, incluso con la edad de la persona o el sexo de la persona también que la manipula. En general tenemos una variable explicada o explicable, mejor pronunciarlo de esa manera, con otras variables. De suerte que acogemos la expresión lanzada por uno de los últimos estadísticos muy famosos, George Box, quien planteaba que todo modelo es malo. Lo que pasa es que unos son más útiles que otros. O sea, no pensemos en predicción 100%. Los modelos básicamente sirven para 3 cosas. La primera, para explicación. ¿Qué tiene que ver esta variable con otras variables? La segunda, para pronóstico, y no necesariamente está asociado a pronóstico
como lo conocemos en el lenguaje cotidiano, el lenguaje coloquial, pronóstico en el tiempo, no, es pronosticar donde no medimos, porque no podemos medir todos los valores que puede tomar una variable. Entonces puede haber pronóstico entre dos valores consecutivos, se llama interpolación, o pronóstico fuera del rango de medición. Tomamos edades de 15 a 30 años, nos gustaría saber qué pasa con los de 5 años, qué pasa con los de 40, eso se llama extrapolación. Y la otra para control, en procesos de control de calidad, sobre todo de tipo industrial, nos interesa saber qué variables están respondiendo a que un proceso esté dentro de los rangos o límites admisibles en un proceso de producción. De manera que necesitamos una forma funcional que recoja esas variables, se combinen de alguna manera algebraica y nos pronostiquen otra variable. Entonces el texto recorre básicamente desde la regresión simple, que es explicar a través de una línea recta, la regresión polinómica, la regresión trigonométrica y otros modelos que ya darán cuenta como superficies de respuesta, y unos modelos donde uno considera que no se cumplen ciertos supuestos y amplía para ese caso. La profesora Lady. Sí, básicamente, si la puedes devolver 2, por favor. Bueno, básicamente lo que nos está comentando el profesor Luis Guillermo, pues se resume en la estructura del libro, que comprende 9 capítulos. El primer capítulo habla sobre qué es el modelo estadístico, habla pues inicialmente con unas palabras pues muy coloquiales, muy como acentuadas a las realidades y los contextos que hay en cada una de las diferentes áreas que ha mencionado el profesor. Luego ya viene una estructura en todo ese capítulo donde lo resumimos pues en un esquema, donde finalmente ya empieza a hablarse sobre todos los conceptos y términos ya digamos que son técnicos de parte de estadística, de parte del modelamiento. Viene el segundo capítulo. El segundo capítulo entonces habla sobre el modelo de regresión simple, en el cual pues al principio pues se nombra también de una manera sencilla y luego ya se viene a la parte matemática y conceptual sobre lo que es el modelo de regresión simple. Viene un tercer capítulo que es la regresión lineal múltiple. Entonces aquí ya tenemos inherente otros aspectos que pues no solamente vamos a encontrar en la realidad y en el contexto una simple, digamos, línea recta, sino que ya tenemos que obtener otros espacios en esa regresión lineal múltiple. Entonces explica cómo puede desarrollarse y en qué contexto se aplica. En el cuarto capítulo, entonces, hacemos el diagnóstico y validación del modelo de regresión lineal múltiple. Aquí es donde hacemos la validación del modelo, donde hacemos las hipótesis, la validación de toda esos elementos que debe cumplir pues un buen modelo, entre comillas. Viene un capítulo 5, donde miramos que algunos datos de pronto no se adecúan para modelarse de una manera, ya sea el modelo de regresión lineal simple o ya sea el de regresión múltiple, y entonces vemos diferentes transformaciones que pueden ayudar para que se hable de unos modelos mejor ajustados, y donde aquí en el libro se habla como un remedio a ese tipo de situaciones. Luego viene el capítulo, en los capítulos 6, 7, 8 y 9, vienen modelos ya muy específicos donde digamos que son la parte más avanzada de los modelos de regresión lineal o modelo de regresión lineal múltiple. Entonces ya el profesor lo mencionaba, hablábamos de modelos pues con variables categóricas, variables de regresión polinómica, hablamos sobre también regresión no paramétrica y finalmente hablamos de la regresión por contracción.
Y pues ya básicamente esta es la estructura del libro y pues dejamos pues la última, digamos, donde podemos conseguir el libro, ¿sí? Entonces, gracias. Finalmente, ¿para quién va dirigido el texto? Pues el texto va dirigido a profesionales de todas las áreas con un mínimo de formación matemática y estadística, un curso básico de estadística. De tal manera que estamos hablando de ciencias de la salud, la ingeniería, ciencias pedagógicas, incluso en las artes. Hemos visto cómo se hace modelamiento de tipo estadístico para pronosticar aspectos culturales, etcétera. Les agradecemos su atención y ahí está servido el texto para que lo usen ustedes o sus estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos mucho y en particular la claridad con la que han expuesto un tema tan complejo, por lo menos para los que somos de humanidades. Muchísimas gracias a nuestros autores UPTC y le damos ahora la bienvenida a los autores del libro Transporte de Fluidos, Bombas Centrífugas, el doctor Otto Caro Niño y el doctor Orlando Díaz Parra. Así que bienvenidos, le agradecemos de nuevo a nuestra facultad seccional Duitama, a nuestro señor decano, quien se encuentra también con nosotros en este recinto, y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Bienvenido, profesor Otto, un placer. Quiero presentar un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan a la Facultad Seccional de Duitama y a todos a los que asistimos hoy a esta presentación de los libros, fruto del trabajo de nuestros compañeros de la Facultad Seccional de Duitama. Muchísimas gracias. Gracias al Inge Wilman por estar hoy con nosotros. Bienvenido. Junto con un compañero de la universidad, el profesor el profesor Orlando Díaz Parra, quienes somos docentes de las asignaturas de Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas en nuestra Escuela de Ingeniería Electromecánica, nos habían venido surgiendo algunas inquietudes en el desarrollo de estas materias al tratar de que nuestros estudiantes de la escuela comprendieran con mayor facilidad ciertos principios que a veces se vuelven un poco pesados por la profundidad que uno trata de darles a ellos. Hicimos un recorrido en algunas aplicaciones de lo que son sistemas de bombeo y nos dimos cuenta que todos estamos inmersos en algo que nos facilita la vida por un sistema que llamamos de bombeo o sistema de transporte de fluidos. Uno vive en un 10º piso, el agua solo llega al primer piso, pues alguien debe subirla al 10º piso eficientemente, que a uno no le falte agua, que a uno no le falte la presión del agua, que en momentos críticos, si se abren varias llaves, en todas salga agua al momento. Pero eso tiene ciertos complementos teóricos, pero el entender eso y optimizar estos sistemas es algo que no es tan fácil si uno no comprende los fundamentos totales. Entonces nosotros con Orlando nos dedicamos a estudiar esto. Nosotros, algunas asesorías que se prestaron en los sistemas de bombeo del Distrito de Riego del Alto Chicamocha, de algunas empresas de acueductos municipales que siempre han tenido problemas de transporte de fluido, nos surgió esta inquietud de facilitarle no solo a los estudiantes, sino a profesionales de diversas ramas técnicas e incluso a los operadores de los sistemas de bombeo de los diferentes distritos de riego y de las diferentes plantas de acueducto del departamento, facilitarle la comprensión. Y eso es lo que nos hizo presentar este libro de sistemas de transporte de fluidos, o que llamamos bombas centrífugas. Pues uno dice, no, pero solo agua no, bombas tenemos en todos lados. Alguien que si tiene una finca, alguien recoge la leche, pues ya no es por cantina, sino ponen algo que succiona la leche y la meten en un tanque. Es un sistema de bombeo. Hay sistemas de bombeo del concreto de todo,
pero uno de los detalles que encontramos es que a veces por evitarse algunas empresas o la capacidad académica, algunos inconvenientes, compran o diseñan equipos que están muy por encima de las necesidades. Disculpe, quisiera decirles si es como si uno va a traer 2 toneladas de algún material para Bogotá y contrata una tractomula. Entonces pues le quedan 28 toneladas perdidas. Entonces la eficiencia de los sistemas de bombeo y la adecuada selección de los puntos de equilibrio y sobre todo el no desperdiciar la energía de los sistemas de bombeo nos va a convertir en algo hacia el futuro muy importante, porque no es justo gastar energía sin ninguna utilidad, eso es lo que llamamos. Y los puntos de eficiencia en los sistemas de bombeo que revisamos son muy deficientes, y va uno y habla con los técnicos, con los operadores e incluso con ingenieros que no son de esta área técnica. Cuando yo digo área técnica me refiero a ingenieros especializados en máquinas hidráulicas. Entonces ve uno que falta comprender los fundamentos bien claros, sencillamente, y después de estar con el libro también nos demos cuenta que hoy, con la ayuda de los sistemas computacionales, es más fácil diseñar, pero es cada vez más difícil comprender para obtener un punto óptimo en el desarrollo de estos sistemas. Eso nos llevó a este libro de los sistemas de transporte de fluido. Es un libro que, con la colaboración del Grupo Gente de la Facultad Seccional de Uitama y de la UPTC, la editorial de la UPTC, lo sacamos. Este libro consta más o menos inicialmente, ahorita que está diseñado, de 3 capítulos, donde en uno están los fundamentos de los fluidos, pero presentados de una manera bastante accesible. Sin una profundidad de ingeniero, uno puede acceder a esos conocimientos. El segundo capítulo, unos fundamentos y el diseño de un sistema de transporte de fluidos que da algunas de las variables que se manejan. Y en el tercero, que ya es sistemas de bombeo, diseñamos un sistema de bombeo bastante simplificado, explicando algunos temas que a veces a uno le dice un técnico, como decirle cavitación, oiga, está cavitando ese sistema. No, eso le pasa, claro que le pasa cuando lo apague. O que hay otro problema como golpe de ariete, o como que hay otros componentes en un sistema de bombeo que son fácilmente solucionables si uno los comprende. Por poner un ejemplo que está en uno de los textos del sistema del golpe de ariete, es que si usted va contra una pared y se estrella, pues la pared le absorbe la energía. Usted lo que debe es que el fluido no se estrelle, sino que dé una curva fácilmente para que no gaste energía pegándole a la pared. Es un sistema, tratamos de explicar esas cosas y problemas más fácilmente para los estudiantes de nosotros y extensivo a estudiantes de otros programas de ingeniería. Y más que todo también en la parte técnica, porque las asesorías que hemos dado en los sistemas de acueducto y todo, el operador dice no, hay que llevar el fluido, yo lo único que hago es prender la bomba y todo, pero si se para, pues yo no me preocupo, que llamen a un experto. Cuando es comprendiendo un poquitico el sistema, se puede hacer. Esto es una presentación de nuestro libro. Presento también un saludo de mi compañero Orlando Díaz, quien no pudo venir, tiene un motivo muy especial. Uno de sus hijos está en Bélgica con la Orquesta Sinfónica de Duitama, entonces estaba preocupado por eso y él les manda un saludo. Entonces, muchísimas gracias por la atención y el libro para ustedes está a su disposición. Muchísimas gracias, profesor Otto. Y evidentemente tuvo un excelente representante, el profesor Orlando Díaz, así que muchas gracias por estar con nosotros. Le damos ahora la bienvenida al doctor Pedro Ignacio Moya, la doctora Marta Lucía Arias Holguín y la doctora Nubia Consuelo Cortés Rodríguez, quienes van a hacer la presentación de su libro
Percepción de los hoteles, una aproximación desde Boyacá como destino turístico. Muchas gracias por acompañarnos en la Filbo 2025 como parte de las actividades de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hoy con la Facultad Seccional Duitama. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta gentil invitación, nos sentimos muy honrados de hacer parte de este equipo de expositores de la productividad que nuestra seccional tiene para mostrar a la comunidad en general. Tenemos el gusto de presentar el libro Percepción de los hoteles, una aproximación desde Boyacá como destino turístico. Este libro está conformado por 5 capítulos, vamos a tratar de entrarnos un poquito en el cuarto, que es el de los resultados propiamente de la investigación. Es un libro que nos ha generado pues muchísimas satisfacciones, porque cuando lo comenzamos a trabajar, año 2018, 19, 20, hasta el 23, 4, lo terminamos, siempre vimos que el departamento de Boyacá se convierte estaba siendo como un león dormido, pero pensábamos que con el libro íbamos a comenzar a tener un león rugiente, y hoy Boyacá se constituye en un león rugiente en temas de turismo. Es uno de los destinos precisamente más apreciados por los turistas de Sudamérica, pero también tenemos convertido al departamento de Boyacá como un destino el más acogedor de Colombia, y eso nos ha hecho sentir la plena satisfacción de cómo no estábamos equivocados cuando comenzamos a percibir, a pensar en la percepción de los hoteles, y cómo esa percepción la definimos como toda aquella experiencia, sensación que tiene un turista de tener contacto con la hotelería, que de alguna forma es la que genera los aspectos de restauración. Es decir, un turista, una persona que llega a un hotel, descansa, se alimenta y se recupera. Y ya con eso aprende del contexto, del entorno, de la absorción que hace a través de los sentidos. Por eso la percepción de los hoteles del departamento. Para el desarrollo de esta investigación nosotros utilizamos 2 instrumentos. Hicimos una encuesta dirigida a los huéspedes con 21 ítems que medían precisamente nuestro modelo planteado de percepción. Es un modelo predictivo, es un modelo que mide la percepción de los hoteles desde 2 ópticas, de los huéspedes y desde los gerentes de los hoteles, y tenía unas variables independientes, mediadoras, como la tecnología, la gestión de los hoteles, y unas variables independientes constituidas por 2 tipos de variables, unas variables internas y unas variables externas. Las variables internas, todas aquellas que hacen parte de los hoteles, como por ejemplo la infraestructura, la atención al cliente, el portafolio de servicios, ¿no? Y la disposición que se tiene dentro del hotel para atender y hacer grata la estadía de un huésped. ¿Por qué huéspedes? Porque en turismo es muy importante identificar que para que sea turista es aquel que pernocta. Si no pernocta, no es turista, es sencillamente un viajero, otro tipo de persona, pero no es un turista. Entonces por eso lo hicimos con los huéspedes, porque ellos eran realmente la unidad de análisis más precisa para consultar en este ejercicio de la percepción. Y los gerentes, porque una cosa es lo que piensa quien recibe el servicio y otra el que lo ofrece. Entonces, muchos de los aspectos, un buen número de los aspectos claves de las variables que nosotros medimos tenían ítems muy similares. Por ejemplo, comodidad, atención al cliente y otros temas de infraestructura que los medía el huésped, pero también los medía el gerente. Al hacer el análisis descriptivo de la información, pudimos ver que coincidían en gran parte de las opiniones, de la percepción, tanto los huéspedes como los gerentes. ¿Eso qué nos hizo pensar? Nos hizo pensar que definitivamente el departamento y quienes lo lideran de alguna forma tienen plena conciencia de que tenemos todavía algunos vacíos. Pero tal vez también lo que nos hizo llegar a conclusiones importantes es poder pensar que cuando uno hace una encuesta a un gerente y le pregunta ciertas cosas que puede ser que no las tenga en el hotel, comienza a trabajarlas. O sea, estamos haciendo de alguna forma una concienciación, y eso ha generado un efecto supremamente interesante. Hoy por hoy pues, nos sentimos muy orgullosos y también pues, agradecemos pues, esta participación. Excusamos a la profesora Marta Lucía Arias porque tenía compromisos en la sede de Tunja y no pudo
acompañarnos, pero también queremos decirles que ya está presente en esta exposición de alguna forma. Le damos la palabra a la profesora Niño. Muchas gracias, buenos días. Este libro, toda esta construcción se ha dado a partir de la investigación del grupo de Emprender, adscrito a la Escuela de Administración Turística y Hotelera. Ya, digamos, toda la trayectoria y la experiencia que hemos tenido para indagar, para estar explorando un poco nuestra actividad del turismo, que nos lleva a explorar o también a investigar, y la curiosidad, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro contexto? ¿Qué está pasando en las realidades? Entonces fue una motivación porque nos llevó a trabajar en equipo, a observar bastante, porque de ahí parte la investigación, y aportarle no solamente a los empresarios, sino también a la academia, a los estudiantes, a los investigadores, para poder generar o contribuir al conocimiento, a que cada vez que vamos enfrentando nuevas realidades, pues nos lleva como académicos a replantearnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en las aulas? Cómo llevamos a los estudiantes a esa reflexión y también a ese aporte como profesionales en nuestra actividad. Entonces ha sido una bonita experiencia. El liderazgo del profesor Pedro Ignacio, pues hay que reconocerle que ha sido muy importante en este proceso de la investigación en el grupo que llevamos. Ya, muchas gracias. Sí, entonces pues al comenzar nuevamente con las percepciones y al evaluar como esas sensaciones, esa experiencia que los huéspedes tienen y que los gerentes también pueden dimensionar desde sus posturas, los gerentes del servicio, pudimos notar que la mayoría, en un 95% de las variables medidas, su calificación estaba sobre 4, 4.5 y demás. ¿Eso qué nos da a entender? Eso nos da a entender que la gente tiene un buen nivel de percepción y que era favorable. Pero para hacer el análisis específico de las mismas variables, tuvimos en cuenta que con el solo hecho de que hubiese un huésped o un gerente que de alguna forma no estuviese de acuerdo con la pregunta, ya nos obligaba a hacer un plan de mejoramiento. Entonces le sugerimos de manera específica en cada variable qué hacer a cada establecimiento hotelero y por supuesto como digamos darle elementos a los gerentes para la toma de decisiones. Así las cosas, pues también es preciso reconocer que esta investigación estuvo apoyada además de la institución, con el CIFAD y con la Dirección de Investigaciones y por supuesto también con la editorial que pudimos publicar el libro, y pues por otros procesos también por la Asociación Turística y Hotelera de Colombia, Cotelco Capítulo Boyacá, quien estuvo presente en el ejercicio facilitando alguna información y por supuesto trabajando en alianza. En este sentido, nuestra muestra la constituyeron para los gerentes 56 gerentes, 56 establecimientos hoteleros que estaban afiliados a Cotelco en el momento de la encuesta, de los cuales hubo una omisión censal, por lo tanto quedamos con 55. Y de las huéspedes tomamos una población infinita y el tamaño de la muestra fue de 385 huéspedes en los hoteles afiliados a Cotelco. Bueno, les queremos agradecer a nuestros autores y esperamos que tengamos nuevas publicaciones que sigan ahondando, como dicen ustedes, en esta temática tan importante para nuestro departamento que tiene que ver con el turismo en Boyacá. Muchísimas gracias. Le damos ahora la bienvenida a nuestros autores, el doctor Rafael García, la doctora Cidar Contreras, el doctor Óscar Alarcón, el doctor Freddy García, el doctor Luis Amaya y la doctora Sandra Gómez, quienes estarán con nosotros hablando acerca del libro Lúdicas como estrategia de aprendizaje en la enseñanza de la producción y operaciones. Así que le damos la bienvenida y es un placer para nosotros tenerla el día de hoy con la Facultad Seccional de UITAM. Muchas gracias. Pues sí, vengo en representación de todos los autores. Este es un trabajo conjunto. ¿Estamos bien acá? Este es un trabajo conjunto entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, del Programa de Administración Industrial del Grupo de Investigación GreenDev y de docentes de la Universidad Antonio Nariño de Ingeniería Industrial.
La construcción de este libro está basada precisamente en las solicitudes que han hecho los estudiantes en las áreas de producción y operaciones, ya que pues prácticamente lo que se hacen son ejercicios, digamos en el papel, en el computador, respecto a un proceso productivo, y ellos solicitan que haya un acercamiento más real a lo que ellos podrían desarrollar en su vida profesional. Entonces pues se diseñaron estas lúdicas para que ellos simularan unos roles, cada uno de los estudiantes, cuando digamos en cada una de las lúdicas que se diseñaron, por diferentes grupos, ellos asumieran roles, ejemplo de gerentes, de operarios, cada uno con un tipo de maquinaria, con algún tipo de instrumento, y ellos aquí en estos roles pudieran enfrentar, digamos de esa manera más real, qué puede llegar a suceder, qué decisiones deben tomar. Entonces pues nosotros empezamos digamos en grupos de trabajo a diseñar estas lúdicas, obviamente teniendo en cuenta la pedagogía, la metodología, que realmente les llegara a los estudiantes, que ellos se apropiaran de esto y que tuvieran un conocimiento más profundo, porque como conocemos por la bibliografía o literatura, que aprendemos alrededor de un 20% lo que escuchamos, un 50% lo que nosotros vemos y un 80% lo que realmente nosotros aplicamos. Entonces lo que se busca es que el estudiante aplique en diferentes materias de producción y operaciones. ¿Podemos continuar? Bien, de los docentes de la Facultad Seccional de Uitama de Administración Industrial, el profesor Luis Felipe Amaya y Sandra Mimilla Gómez, quien les habla. Los demás docentes son de la Universidad Antonio Nariño. Siguiente. Bien, el objetivo de este texto, como les venía explicando, es la simulación a través de los roles. Nosotros contamos en nuestro programa de Administración Industrial con un laboratorio de simulación, donde hemos puesto en práctica estas lúdicas y pues íbamos tomando decisiones al respecto de cómo íbamos aplicándolas. Entonces, aquí es lograr que los estudiantes tengan una comprensión más profunda y aplicar esos conocimientos mediante la resolución de problemas, como les venía explicando. ¿Qué vamos a encontrar en los diferentes capítulos? Tenemos 8 capítulos con 8 lúdicas. Estas lúdicas van explicando un proceso productivo paso a paso. Entonces está el flujograma, está la explicación, está las imágenes para que ellos pues tengan la misma percepción, no se vayan a equivocar, no se presente como para que cada uno tome una idea diferente, sino pues que esté el paso a paso de cada una de esas explicaciones. Siguiente. Esto está basado en la línea de producción y operaciones, básico pues para las asignaturas de logística, investigación de operaciones 1 y 2 que se tengan en cada una de estas carreras, sistemas de gestión como sistemas de gestión de la calidad, de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de gestión ambiental y en sistemas también pues de inventarios. Siguiente. ¿Qué competencias aporta a los estudiantes? Pues va a mejorar la participación activa de los estudiantes, porque sí hemos notado que algunos estudiantes son muy pilosos, muy inteligentes, pero de pronto solamente lo aplican es en el papel, no hablan, no coordinan digamos con sus compañeros el trabajo en equipo. Entonces esto es para motivarlos a ellos que pues tengan una participación más activa. Facilitar la comprensión de conceptos complejos en producción y operaciones, que no quedemos solamente en esa teoría, sino pues como lo decían otros autores acá, hacer esa aplicación, motivar y dinamizar la enseñanza, facilitar el paso de la teoría a la práctica, y es un método innovador de enseñanza. Siguiente. Este pues es la carátula del libro que nosotros tenemos, y pues ya esta sería prácticamente la presentación de nuestro libro. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho haber estado hoy con nosotros. ¿Cómo? Le agradecemos mucho y tomar la decisión de hacer un libro también de formación para los estudiantes. Muchísimas gracias y le damos la bienvenida a la doctora Claudia Isabel Rojas Rodríguez con su libro Diseño Cognitivo e Interacción. Doctora Claudia, bienvenida y cuéntenos un poco acerca de su libro, una de nuestras autoras UPTC de toda la vida, sí, diría yo. Buen día para todos. Bueno, este libro es un libro que reúne varias experiencias de investigación realizadas con personas mayores, con el objeto, todas tenían digamos en común que su objeto de estudio fue la interacción de las personas con tecnología,
para facilitar los procesos de aprendizaje, entendiendo que la tecnología es muy dinámica y cambia todo el tiempo, pues siempre las personas van a estar rezagadas en el aprendizaje de los nuevos procesos tecnológicos y del uso de los mismos. Este libro es un libro que se escribe, digamos, y las investigaciones desde la ergonomía cognitiva y dentro de la línea de ergonomía y diseño del grupo de investigación en diseño taller 11 adscrito a la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad Seccional de Otama de la UPTC. El libro se trabaja a través de muchas categorías de procesos cognitivos ejecutivos del pensamiento y del aprendizaje, con el objetivo de, la primera investigación tuvo el objetivo de encontrar como esos principales procesos cognitivos que tienen uso cuando se interactúa con procesos tecnológicos. Esta primera parte se realizó con el apoyo de la Universidad del Rosario, específicamente con el Laboratorio de Ergonomía de la Universidad del Rosario, con el Centro de Adultos de Meredi, de aquí de Bogotá, y otro centro de adultos de La Caracola. Digamos que de ahí tomamos como esas categorías principales de análisis que abordaron luego los demás proyectos. Unos se centraron en la atención, otros en la percepción, otros en el aprendizaje, otros en los procesos cognitivos de elaborar secuencias, relacionar, asociar procesos. La segunda y tercera parte de las investigaciones se realizaron en el Laboratorio de Ergonomía de la UNAM, de la Universidad de México, con el apoyo de este laboratorio y digamos que de varios profesores ergónomos cognitivos del área en la universidad y en el Centro de Adultos La Caracola de Coyoacán, que es el de la Ciudad de México. Las últimas investigaciones se realizaron ya con personas del común, no personas afiliadas a ningún centro, sino más bien personas que quisieron participar, muchas personas en este proceso. Y digamos que las experiencias se traducen pensando en que pues si se trabaja con las personas mayores, como dicen varios diseñadores teóricos, tenemos elementos para diseñar para cualquier edad, porque tenemos digamos que un proceso a más grandes rasgos cobijado y que no se centre en cómo funciona la tecnología en cada momento, sino más bien en esos procesos cognitivos que median sí o sí siempre la tecnología en el uso para que no se quede rezagada esa información. El libro se resume en una primera unidad que trabaja toda la parte teórica, todos los elementos teóricos que se construyeron, una segunda unidad que hace énfasis en la parte metodológica. Nosotros además de utilizar técnicas ya avaladas, utilizamos unas técnicas que se desarrollaron a través del codiseño, lo que Colciencias ha digamos que formalizado como procesos de investigación, creación, son esas obras que nosotros podemos crear los diseñadores como un objeto cognitivo en el cual nos permite, contenedores de categorías que nos permiten recoger información, y por este caso con unas pruebas de entrenamiento cognitivo para los adultos o unas pruebas inmersivas lúdicas de movilidad física, y con esos datos pues se elaboran las conclusiones respecto a el proceso que están en el último capítulo. El segundo capítulo habla totalmente de la metodología, de cómo se hace este tipo de investigaciones, cómo funciona la investigación-creación y la investigación a través del diseño, que son los modos de explorar que se tienen para las artes y los diseños. Otro elemento bien importante que tiene el libro es que, bueno, eso ya fue como una decisión que tomé yo porque me encanta la investigación y además soy profesora de investigación, y lo diseñé en una estructura en la cual voy describiendo como si fuese hablando de una investigación en particular, digamos que para decir cómo se define un objeto de estudio, cómo se define una unidad de análisis, cómo se establece realmente que las personas sean significativas para los datos que se recogen, y obviamente ilustrándolo con todas las experiencias y cómo se hacen obras de investigación, creación de forma colaborativa con otros profesionales. Pues por este proceso participaron ergónomos cognitivos, terapeutas, gerontólogos, todos los que tienen trabajo con los centros y que participaron también en la parte del análisis de los datos y la validación precisamente de esos datos. El libro además tiene pues un diseño muy bonito
Es un libro muy bien diseñado porque, como bien lo dicen los diseñadores teóricos, el diseño es un acto comunicativo, y que el diseño sea un acto comunicativo implica que si yo hablo de comunicación, que habla todo el primer capítulo, pues el libro también debe tener una comunicación clara. Entonces tiene una cantidad de imágenes muy bien pensadas por los diseñadores gráficos para que quien vea el libro encuentre como un reflejo de lo que se escribe también en lo que se ve, y no una contradicción entre una cosa y la otra. Bueno, esa es como la experiencia del libro y bueno, no tendría nada más que agregar. Gracias. Doctora Claudia, muchísimas bueno, gracias. Sí, un agradecimiento pues a todas las investigaciones, directa o indirectamente, han sido financiadas por la UPTC a través de sus convocatorias, y pues el libro impreso por la UPTC Editorial. Bueno, gracias. A usted, doctora Claudia, muchas gracias. Y para cerrar este espacio, quisiéramos invitar al doctor Wilman Alonso Pineda Muñoz, decano de la Facultad Seccional Duitama, para que haga el cierre de este evento, no sin antes agradecerle a todos nuestros autores, autoras, acompañantes, nuestros amigos de otros países y otras universidades como la Veracruzana, que nos acompañaron el día de hoy, por toda esta producción y por toda la presentación del día de hoy. Así que le dejo las palabras de cierre, vale. Doctor, aló, bienvenido. Aló. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Muchas gracias. No, aquí está bien, está bien. Muchas gracias, buenas tardes para todos y todas. Muy contento de estar aquí acompañando a los profesores con sus libros, son, creo yo, como unos hijos de uno, ¿no? Es muy gratificante como decano darme cuenta que de los 7 programas, 5 programas están representados por sus profesores. Yo creo que ustedes son ejemplo para los demás, creo que es un reto que le ponen, digamos, me pongo yo también en ese lugar, darme cuenta que mi compañero logra presentar un libro en la Feria del Libro, pues es importantísimo, o sea, lo llena uno también de motivación, ¿no? Es una tarea realmente difícil, uno que ha estado en estas lides de la escritura, no es fácil escribir un libro, no es fácil prepararlo, lleva un proceso, creo que no sé cuántos, inclusive años le puede estar uno tardando lograr el objetivo, ¿no? Pero me parece, estoy muy contento, los quiero felicitar, espero que sean, y sé que son un ejemplo, y siempre pues resaltar este trabajo e invitarlos a que continúen. Muchas gracias por la facultad, por este trabajo, muy amables. Muchas gracias a todos, a todas. Invitamos a nuestros autores a que nos acompañen ahora a nuestro stand UPTC, donde va a estar la cabina de 104.1 para entrevistarlos, así que yo los acompaño en un segundo y muchas gracias.